Bueno, primero les voy a explicar dónde estamos, ¿no? Dónde encaja la restauración aeroportuaria. Como bien saben, pues existe en nuestro país dos grandes segmentos, ¿no? En la restauración, o subsegmentos, uno comercial y otro social, ¿no? El comercial, la restauración pública, en general se divide en esos dos grandes segmentos, el comercial y el social. El social también se conoce como institucional, colectivo, incluso cautivo, ¿no? ¿Conocen alguna empresa que trabaja en el ámbito social? Por ejemplo, en esta universidad, alguna empresa que trabaje en este tipo, en la restauración. Cook and Events, por ejemplo, ¿no? Le da los servicios a algunas cafeterías, no sé si a todas. Pues las más importantes pues son Sodexo, no sé si les suena, Grupo Compass o Serunión, ¿no? No existen muchas empresas en el país, ¿no? Aunque el nivel de facturación es relativamente importante, en torno a los 4.200 millones de euros al año. No existe excesiva competencia, también es muy complicado porque hay una competencia en precios realmente importante para acceder a los concursos, ¿no? Y trabajan el ámbito sociocultural, el ámbito educativo, el ámbito cantinas en las universidades, hospitales, en general clínicas, etcétera, ¿no? Y después tenemos el otro segmento, que es el comercial, que tiene dos grandes áreas, que es el más conocido, que es el que nos encontramos a pie de calle, que tiene dos grandes subsegmentos, que es el comercial y la restauración moderna. Perdón, el tradicional y la restauración moderna. La restauración tradicional no quiere decir que su cocina sea la tradicional, es decir, unas papas arrugadas, no. Simplemente que su nivel de gestión, su modelo de gestión es ortodoxo, ¿no? Puede ser fundamentalmente familiar, como la mayor parte de la restauración independiente del país. Y después, donde yo quiero llegar básicamente, porque aquí englobamos a la restauración en ruta y a la aeroportuaria también, es la restauración moderna. La restauración moderna básicamente son aquellos establecimientos que trabajan en cadena. Conocen muchísimas marcas nacionales e internacionales que trabajan como cadena. Algunas adoptan la fórmula de franquicia. De una manera práctica, aquellas empresas que facturan del orden de 5,5 millones como mínimo de euros al año y tienen en torno a unos 75 empleados como mínimo al año, ¿no? Tienen que estar de alguna manera normalizada su producción, procesados sus servicios y su producto, y al menos que tengan una central de compra. Todos esos establecimientos encajan en lo que es la restauración moderna. No tiene el mismo peso todavía en nuestro país que la restauración tradicional que citábamos, ¿no? En nuestro país la restauración en general extrahotelera, es decir, no integrada en hoteles, establecimientos extrahoteleros, factura del orden de 36.000 millones. El peso de la restauración moderna, que forma parte de la comercial, va creciendo, crece justo el doble de lo que hace la restauración, de lo que lo hace la restauración tradicional, que son 11.000 millones de euros al año. Eso supone nada más y nada menos que un 0,52% del Producto Interior Bruto del país. Dentro de la restauración moderna hay un apartado que lo ocupa la restauración en ruta. ¿Qué es la restauración en ruta? La restauración del viajero, pero no del viajero que sale solo de vacaciones, sino también aquellas personas que cogen el coche, se desplazan, paran en una estación de servicio y consumen, ¿vale? Ahí está el grosso, que lo veremos ahora, el grosso de la restauración en ruta. A su vez, dentro de la restauración en ruta, hay un segmento que cada día tiene más importancia, que es la restauración aeroportuaria, ¿no? Fíjense que hemos ido a la restauración comercial, dentro de la comercial a la restauración moderna. Dentro de la restauración moderna tenemos la restauración en ruta y a su vez encaja dentro de la restauración en ruta lo que es la restauración aeroportuaria, las comidas y bebidas que se sirven en los aeropuertos. Les voy a presentar un pequeño vídeo de la patronal que defiende los intereses de todos los establecimientos de restauración moderna, ¿vale? Se llama Marcas de Restauración. Desde hace 3 años se constituyó, 3 o 4 años,
porque previamente era FERCAREM, quizás les suene más, la Federación Española de Establecimientos de Restauración Moderna. Bueno, a ver cómo encuentro el... Ahora. En 1995 nace la Asociación Empresarial de Cadenas de Restauración Moderna, compuesta por 10 grandes grupos de restauraciones líderes en innovación, calidad y sostenibilidad en defensa de un modelo organizado de gestión. En 2015 se convierte en Marcas de Restauración, un interlocutor eficaz entre compañías del sector, consumidores, medios de comunicación y administraciones públicas. Con más de 35 grupos de restauración, 10.000 locales y 135.000 trabajadores, representa más del 9% del conjunto del sector y más del 0,5% del PIB. Es un motor de creación de empleo que apoya el emprendimiento a través del formato de franquicia. Aúna esfuerzos entre socios y competidores y ampara sus empresas a nivel global. La internacionalización de esta cadena es una apuesta por el valor de la marca España. Y es que la oferta gastronómica es la puerta de entrada y salida del turismo de nuestro país. Actúa como punto de encuentro entre instituciones, socios y colaboradores a través de la organización de comisiones, cursos y jornadas como la referente Annual Restaurant Trends. Colabora con organismos públicos, entidades y organizaciones sectoriales. Más de 35 cadenas de restauración componen la asociación. Marcas de Restauración, al servicio de una sociedad en constante cambio. Perdona un segundito porque es que no entiendo por qué no. A ver. Sí. Bueno, estas cosas después, a ver. Mira a ver si básicamente esa es la patronal de la restauración moderna, ¿no? Defiende los intereses de estas grandes empresas. Antes les decía que la restauración pública en nuestro país básicamente es una restauración familiar, no está organizada, ¿no? Marcas de restauración cuyo presidente es Octavio Llamas, se reúne una vez al año con nosotros en los aeropuertos para ver un poco los intereses, las inquietudes que tenemos y cómo vamos evolucionando, ¿no? Se fundó a través de FERCAREM en el año 75 con la llegada de Burger King a España, ¿no? Fue la primera cadena organizada que llegó al país. A partir de ahí, 8 años después, llegó McDonald's y bueno, ha sido un crecimiento constante, ¿no? Ellos lo que nos traen son sistemas, procesos como optimizar, y al final el objetivo de cualquier cadena de restauración, igual que las hoteleras, es economía de escala, normalizar productos, normalizar servicios, garantías de calidad para el cliente. Todo eso lo traen las cadenas de restauración americana y ya han visto cómo han ido creciendo y la proyección que tiene este país en cuanto a la integración de marcas de restauración como esa, pues en los próximos años todavía es enorme, ¿no? Es de los países que más está creciendo. Gracias, Daniel, por la ayuda. Seguimos avanzando un poquito. Les voy a presentar cómo está el sector en el país. Antes les comentaba que la restauración en ruta, básicamente, un peso importante lo tienen las estaciones de servicio, sobre todo en gasolineras. Sigue siendo así, no solo en este país, sino en el resto de países del entorno europeo, y en Estados Unidos pues todavía tiene mayor peso. Fíjense que de estos 4.000 establecimientos que tenemos en el país, en torno al 83,60% están localizados en estaciones de servicio, con unos niveles de facturación importantes, 610 millones de euros al año. En segundo lugar, tenemos la restauración aeroportuaria. Fíjense que ya ocupa casi el 9% del número de unidades que tenemos en la península y en las islas. Y tiene un nivel de facturación que supera la mitad de la facturación de la restauración en estaciones de servicio.
que son 365 millones de euros. En tercer lugar están las estaciones de tren. Bueno, aquí no tenemos, pero en la península son frecuentes y tienen también su peso, ¿no? 90 millones de euros. Y en cuarto lugar están pues, las estaciones en los puertos, ¿no? No hay un número importante de unidades, pero sí tienen su peso también en la facturación, ¿no? Ese es el escenario actual de la restauración en ruta en nuestro país. Les presento hay una pequeña carencia en el vídeo, pero les puedo presentar un poco quiénes son los actores, quiénes son las personas que actúan, los organismos que actúan en esto del mundo aeroportuario, ¿no? Ya entramos en concreto en la parte de restauración aeroportuaria. AENA, Asociación Española, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Es el gestor de los aeropuertos, de lo que se hace en los aeropuertos, tanto a nivel comercial como el movimiento de las naves. ¿Vale? Una empresa pública pertenece al Ministerio de Fomento, está adscrita al Ministerio de Fomento y tiene una parte privada que creo que está en torno al 49%. ¿Vale? Gestiona la restauración aeroportuaria, gestiona los espacios que nos ofrecen y ellos reciben a cambio pues, unas cantidades que son los que salen en los concursos públicos. Y después vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿no? No tiene nada que ver AENA con ENAIRE, que son los que gestionan el espacio aéreo, ¿no? El espacio aéreo de Canarias es de los más fuertes, ¿no? Hay en torno a 500.000 vuelos que pasan por el entorno y controlan desde las torres de control y desde los centros de gestión aéreos del país, de la Comunidad Autónoma Canaria, ¿no? ¿Quiénes son los actores principales en el sector de la restauración de los aeropuertos? Pues mire, está en mano todo de multinacionales, absolutamente todo. Es difícil que encuentren un operador local gestionando un aeropuerto de los grandes, por decirlo de alguna manera. Bueno, te vas a la Isla del Hierro y puede ser una familia, pero claro, pues eso no interesa a las grandes corporaciones. Todo está en torno a las grandes multinacionales del país. Aquí encuentran Arias, que es la número 1 de España, sin lugar a dudas. Es la empresa que más unidades tiene en todo el país. Es una multinacional, opera en otros países, sobre todo en América, ¿no? Tenemos Airfus, una de las empresas también más potentes de nuestro panorama. Yo, que tengo que hacer corporativismo, y SCP es la empresa para que yo trabajo, es una de las empresas punteras a nivel mundial. España pues está muy presente en aeropuertos. Ahora también le haré una pequeña presentación de lo que es Select Service Partner. Después tenemos Autogrill, auténtica macroempresa, número 1 del mundo en unidades y en ingresos, ¿no? De la familia Benetton, ¿no? Una empresa de capital, bueno, multinacional, empresa cotizada, pero una familia italiana. Tiene muchísimas unidades en Estados Unidos. Y después otra de las grandes empresas del país es Eat Out. Poco les va a sonar esos nombres. Ustedes verán en los aeropuertos Starbucks, Burger King, Panaria, Uppercrust, etc. No van a ver estos nombres porque al final tú llegas a acuerdos con distintos conceptos y marcas y explotas pues sus conceptos, lo que decíamos antes, todo el tener un producto normalizado, una garantía de calidad, etcétera, etcétera. No suelen aparecer las marcas ni en los sobres de azúcar, ¿no? ¿Quiénes son los que asisten a todo esto? Pues básicamente, como pueden ver, son pasajeros y personal aeroportuario. ¿Por qué destacamos lo del personal aeroportuario? Porque los aeropuertos tienen un número importante de operarios trabajando. ¿Vale? Hay muchísimas empresas trabajando en los aeropuertos. Si este año rozaremos los 13 millones, en el aeropuerto de Gran Canaria, ustedes piensen que hay un poco más de 1.000 empleados que operan día a día en el aeropuerto. Para las empresas que trabajamos ahí de comidas y bebidas también es un cliente importante. Les he puesto de fondo algunos vídeos que no se ven del todo bien, pero son algunos de los mejores restaurantes del mundo localizados en aeropuertos. Por ejemplo, este es un restaurante que está en el aeropuerto de Londres Heathrow, que es Perfection Coffee. Este es de uno de los grandes chefs del panorama mundial, ¿no? Que se llama Blumenthal. No sé si le han oído hablar de él, pero es que simplemente quiero trasladar que cocineros con estrellas Michelin entren de forma natural ya en los aeropuertos. Dani García en Málaga, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a seguir avanzando un poquito.
¿Qué es AENA? Se lo decía antes. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Es una empresa cotizada. Desde que son cotizadas cambian todo. Nuestra empresa, yo entré en el año 2012 en la empresa, en el 2014 empieza a cotizar en bolsa en el Reino Unido. Cambia radicalmente el hecho de que cotice en bolsa para todos, para todos. Les pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Cualquier artículo que salga en la prensa tiene que estar fiscalizado por corporativo. Y eso le pasa también a AENA. AENA empezó a cotizar recientemente, ¿no? Lo conocemos todos, empezó a cotizar en bolsa. Ellos también cambian radicalmente la información que sale al público. Antes nos pasaban unas estadísticas rigurosísimas, ya no las tenemos. ¿Por qué? Porque llegan a los medios y dice, bueno, el próximo 20 de noviembre el pasaje va a crecer un 3% o va a involucionar un 3% con respecto al ejercicio anterior. Eso es un mensaje a los accionistas, evidente, ¿no? Por lo tanto, te dan las informaciones de una manera muy, muy medida, ¿no? Bueno, es el primer operador, no sé si lo sabían, de aeropuertos del mundo, AENA. Yo no trabajo para AENA, pero bueno, creo que es lo correcto que les explique lo que es AENA, ¿no? Es el primer operador de aeropuertos del mundo. Gestiona pasajes a aeropuertos en los que se mueve en torno a 250 millones al año. Bueno, el transporte de mercancía es fundamental también para rentabilizar los aeropuertos. Para que se hagan una idea, en este país, del 100% de ingresos que tiene AENA, que es una empresa que factura 4.000 millones de euros, aproximadamente el 65% lo aporta la navegación aérea. Es decir, esos aviones que aterrizan y despegan, pagan por todo. El coste medio de un avión que aterriza es de 3.000 euros. No estoy hablando de gastronomía, no estoy hablando ni siquiera del catering, solo aterrizar, despegar y depende de los servicios que quiera contratar paralelamente las naves, ¿no? Fíjense el número de aeropuertos que gestiona en este país AENA. Hasta hace muy pocos meses todos los aeropuertos del país los gestionaba AENA. Recientemente el aeropuerto de Castellón se abrió y lo gestiona una empresa privada, que es normal que lo pueda gestionar una empresa privada porque en muchos países de nuestro entorno los aeropuertos los gestionan las empresas privadas. Por ejemplo, en el Reino Unido, el aeropuerto de Luton, en Londres, está participado por AENA en un 51%, lo gestiona AENA. De hecho, el director de ese aeropuerto hace 3 meses era el director del aeropuerto de Gran Canaria. Y aquí no acaba la cosa, AENA gestiona 15 aeropuertos más, esto ya un acuerdo con otras empresas del entorno de esos países. Por ejemplo, en México gestiona 2 aeropuertos con el grupo GAP, en Jamaica gestiona un aeropuerto y en Colombia 2. No deja de ser hoy por hoy el gestor número 1 de aeropuertos en función del número de pasajeros del mundo. Su rentabilidad también es importante. Este año cerrarán superando los 1.200, 1.250 millones de euros. Todo eso es fundamental para cualquier empresa cotizada. Si repartes dividendos, tienes más escritos. Por lo tanto, es una empresa muy, muy interesante. No sé si en los próximos meses, próximos años, va a seguir ganando peso la parte privada, ¿no? Todo eso hay que verlo, ¿no? Lo vamos viendo con los años, ¿no? Hay mucha presión, en Canarias sobre todo hay muchísima presión para que no entre más capital privado en el accionariado de AENA. Y AENA es muy sensible con el entorno de Canarias, es muy sensible con lo que ocurre en Canarias, sobre todo por la política en Canarias. Está siempre muy alerta con la opinión de los políticos en el país, ¿no? en nuestra comunidad autónoma. Les voy a presentar un poquito lo que es Select Service Partner. Muy sencillo, muy rápido. Bueno, nosotros somos el número 1, la empresa número 1 del mundo en marcas de restauración operadas en ruta. Número 1 del mundo en marcas. Eso no quiere decir que tengamos más unidades. Ya decíamos que Autogrill era número 1. Autogrill, la italiana, la de Benetton. Operamos en 29 países. Con 60 años de experiencia. Estamos en 124 aeropuertos, 271 estaciones de tren y 2.000 puntos de ventas concretos, ¿no? Ahí también grandes centros comerciales se establecen. Aquí se está valorando también entrar en algunos centros comerciales, ¿no? Bueno, nuestros niveles de facturación no son los de AENA, pero bueno, son bastante importantes. 2.500 millones de euros de facturación al año, con 30.000 empleados y atendiendo cada día en torno al 1.000.000 de pasajeros. Estamos hablando de la empresa a nivel mundial, no nacional.
Ahora les hablo un poquito. Son las marcas que operamos: Burger King, Starbucks, McDonald's, etcétera, etcétera. Estas marcas tienen acuerdos puntuales para determinadas comunidades con nosotros, pero no son exclusivas. Pueden encontrarse en Fuerteventura aeropuertos que no operamos nosotros, que Área gestiona, o Pans and Food, que en este caso es Pans and Food, gestiona el Burger King de Fuerteventura. Vale, entiendo un poquito cómo es la mecánica. No es que Burger King te conceda todos los derechos para el Estado español, ¿no? Sino que puede dar por zonas. Oye, Gran Canaria te hago la concesión. Para Fuerteventura no, porque Arias está muy interesado, entonces el que mejor puje se lo llevan. Bueno, en España somos el número 2 en unidades, el número 1 en destinos turísticos. En las zonas turísticas, solo Canarias, tenemos prácticamente el 65% de las unidades que tenemos en el país, por lo tanto el peso de las zonas turísticas es evidente. Tenemos 29 años de experiencia. El primer aeropuerto de la empresa fue en Tenerife Sur. El primer negocio de la empresa fue en Tenerife Sur, el segundo en el aeropuerto de Gran Canaria, y se extendió hacia la península. Tenemos 75 puntos de venta en estos momentos, con 90 millones de facturación y unos 1.200 empleados. Un porcentaje elevado, 700, 800 empleados operan en Canarias. Aquí tiene un poco la estructura nuestra. Select Service Partner, por si les suena en algún momento. Aquí son las marcas que operamos, con algunos de los premios. Y ya entramos de nuevo a hablar un poco sobre lo que es la restauración en ruta. Fíjense el peso que tienen los aeropuertos españoles en cuanto a millones de pasajeros. Fíjense el lugar que ocupa, realmente nos interesa Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Entre los 11 primeros aeropuertos están 4 aeropuertos españoles. Fíjense dónde está Sevilla, detrás de Fuerteventura, para que se hagan una idea del peso que puede tener el pasaje. Evidentemente somos islas, ¿no? El pasaje en nuestros aeropuertos. Fíjense, Gran Canaria con casi 13 millones de pasajeros. Alicante hace 2 años estaba por detrás de Gran Canaria. Alicante ha subido como la espuma, ¿no? Todo eso es el negocio de los aeropuertos. Se paga por pasajeros, se paga por aeroplano. El pasajero consume las unidades. Para atender al pasajero necesitas personal aeroportuario que consume las unidades. Bueno, turistas en las islas. La proyección que tenemos para este año es de 16 millones de turistas y en torno a un poco más de 4 millones y medio de turistas, que son auténticas cifras mareantes, ¿no? Fíjense un poco la estructura. Todo esto es fundamental, la estructura del pasaje. Para nosotros calculamos la frecuentación, la entrada por nacionalidades en las unidades, y evidentemente hay una diferencia importantísima, ¿vale? No es lo mismo un canario que viaja que un peninsular o un escandinavo con respecto a un polaco. Los gastos no tienen referencia porque los históricos, pero el consumo es muy, muy distinto. No en cuanto a productos, también los hay, sino en cuanto al gasto medio. Todo eso se analiza de forma rigurosísima, ¿no? Ahora les empiezo a explicar las peculiaridades que tiene, por qué los aeropuertos no son tan económicos como nos gustaría, por qué la relación calidad-precio siempre juega en contra del consumidor, por cosas como las que van a ver ahora. Esto es el último concurso público que ha celebrado AENA en el país y corresponde al aeropuerto de Gran Canaria. Todo esto está hablado con AENA, ¿eh? No estoy sacando nada que a ellos no les vaya a gustar que se hable aquí. Todo eso está comentado con ellos, porque además son documentos públicos. Esta licitación se cerró, aunque no está adjudicada de una manera formal, la semana pasada. Salieron 19 unidades a concurso. Y se concursa de muchas maneras. La parte técnica, evidentemente que es muy importante, la parte técnica son las unidades. ¿Con qué conceptos viene? AENA te marca la línea y te dice: hamburguesería con experiencia de marca internacional, con implantación internacional. Tú no vas con un Burger King, con un McDonald's o con un Carl's Jr., no vas porque tú quieras, sino porque AENA te dice que tiene que estar al menos en 41 países del entorno mundial. Es decir, implantada en esos países. ¿Qué buscan ellos? ¿Qué pretenden ellos? Que sean marcas conocidas, evidentemente. ¿Ok? ¿Entiende un poquito? O otros conceptos. Grab and Go con exigencia de marca nacional e internacional. Grab and Go es aquellos expositores donde tú coges el producto y lo metes en una bolsita o una cestita, ¿no? ¿Cuánto dura de media la concesión de AENA? ¿Cuánto dura de media? 8 años la media. Puede haber alguna ampliación, pero siempre muy justificado.
¿Qué quiere decir? Que haya obras en la terminal y te hayan perjudicado en tu facturación. Como ver, el aeropuerto de Gran Canaria, en zona aire, salvo la zona nueva que ustedes conocerán, más próxima a la Canaria, todo eso se va a reformar en 2 años. Eso condiciona las ventas de las unidades que van a ser explotadas en los aeropuertos. Evidentemente, si lo cierran no puedes facturar. Si estás 2 o 3 meses cerrado, evidentemente tus pérdidas son cuantiosas. Tienes que irte a ERTE. Todo el mundo se va a ERTE. Expediente de regulación temporal de empleo. Y supone minimizar tus ingresos y entrar en pérdidas. ¿Por qué? Porque AENA siempre va a recibir una cantidad como compensación. Ellos tienen garantizada una cantidad mínima de venta y si no la alcanzas, pues tendrás que buscarlo donde sea. La ubicación, por supuesto, ellos son los que te dicen, tienes 1000 metros cuadrados en el dique sur, espacio 2100, 2300, tienes 1000 metros cuadrados para montar tu hamburguesería, una vez se llega a la concesión. Bueno, fíjense, licitación en la parte técnica, que es el concepto con el que te presenta, y después una parte económica. ¿Cuánto ofreces tú por explotar eso? Ellos te marcan unos mínimos. Y te dicen que la renta mínima garantizada de esa unidad es de 1,5 millones de euros. Si no lo produces, tú tienes que completar ese 1 millón de euros. Porque tú entras a concurso pagando un canon. De todo lo que facturas, AENA se lleva una parte importante de la venta. Para que se haga una idea, en el último concurso la media está rondando el 35%. Si tú facturas 100 euros, facturación, no hablo de rentabilidad, el 35% es de AENA. Y así sale a concurso, ¿eh? Si tú quieres hay unidades que han ofrecido un 42%. Se te va un 10 más arriba, ¿no? ¿Eh? Que se te va un 10 más arriba de beneficio. Estamos hablando de facturación. De facturación, sí. Desde el 35 se te va un 45 o 47 de beneficio. Vamos, obtener una rentabilidad, bueno, las rentabilidades no son muy bajas, tampoco son lo que la gente se cree por ese tipo de cosas. Es decir, de cada 100 euros, este aeropuerto hoy día de media tiene 35 euros que en AENA pues, retira de las cajas. Además está todo muy controlado, todas las TPV están conectadas en tiempo real, no puedes facturar nada que no esté aprobado por AENA. Todo eso está muy regulado. Tú no puedes ir y sacar un refresco a 4 euros hoy, ¿no? Los precios de esos están autorizados por el operador. Eso no podemos... Hay negocios que sí lo tienen, pero no los de hostelería. Por ejemplo, el retail, canarienses, ellos pueden jugar con los precios. Nosotros en la hostelería no podemos jugar con los precios. Son precios aprobados. Para ir a concurso, para ganar un concurso como el que se ha ganado ahora, que mi empresa ha ganado 10 de las 19 unidades que va a haber en el aeropuerto de Gran Canaria en los próximos 2 años, porque todo esto tarda un poquito, pues has tenido que ofrecer el mayor canon. Algunas unidades han llegado al 42% de la venta, imagínense. Tienes que haber ajustado los precios, porque también te dan puntos por los precios de venta. Y tercero, ir con las marcas de la mano. Burger King te cobra entre un 7,5 y un 8% de la venta. Starbucks puede llegar, si tienes un buen acuerdo, a un 7,5, a un 7, depende de cómo lo negocies, ¿no? Fíjense que todo eso va restando a la rentabilidad. Al final, lo que quiero decirles es que no son negocios donde es verdad que el pasajero puede sentirse que evidentemente, porque compara, ¿no? Oye, lo del jamón es un poco exagerado en la península, hacer ese bocadillo a 10,5, aquí no lo ofrecemos, pero son caros, sí. Entiendo que la relación calidad-precio no es la adecuada. Pero también como consecuencia de que en los operadores, eso es un concurso público, si tú vas con todas las consecuencias, no es que te pongan una pistola en la 100 para que tú ofrezcas un 42, es que hay empresas que están dispuestas a ofrecerlo, por algo será, también será un negocio, claro, y lo es. Vale, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero piensen en eso, que la parte técnica tiene mucho peso y la parte económica, pues yo diría que tiene muchísimo más. ¿Y cómo es la parte económica? Una subasta. Están conectados en tiempo real a una plataforma y las empresas tienen su tiempo. Oye, una Areas ofrece un 35, el turno de Select Service Partner, que tendrá sus minutos. Pues, oye, ofrezco un 36, le das la oportunidad al otro de volver a subir y así hasta que diga, es que no puedo pasar de mi umbral de rentabilidad si no entro en pérdida. ¿Lo entienden? Vale. Antes de pasar una cosita por los números, con lo cual entiendo que si tenemos una rentabilidad de 2,5 millones de euros, en la unidad vas a tener que facturar 5 millones y pico. Una pregunta buena. Pues déjame que te diga una cosa
Que lo pienses, Juan Carlos, que me hace una pregunta tú también. O sea, que más de 50 o 60 millones que tienen que facturar mínimo mensual en esas 10 unidades que... No, tienes que facturar más de 5 millones. Más de 5 millones. Sí. ¿Por Sí. unidad? Sí. Tú piensas que no... si es 1,5 millones, nosotros tenemos que, para compensar solo el canon y cubrir costes laborales, coste primario, materia prima laboral, gastos generales, ojo que loco, aquí hay más gastos, ¿no? Muchos más gastos de lo que puedes tener en la calle, además, ¿no? Porque los controles aeroportuarios, las zonas restringidas, hay costes añadidos, todo estar en red y tal. Pues mínimo 7-8 millones de euros, mínimo, para alcanzar tu ratio mínimo que tú consideras aceptable, ¿no? Bueno, los aeropuertos tienen algo muy importante, que tienes al cliente cautivo, eso no lo podemos olvidar nunca, ¿no? Bueno, vamos un poquito a hablar sobre la gestión interna. Gestión interna, ¿qué peculiaridades hay aquí? Porque eso nos da pie para hablar de otras cosas. El que quiera hacer una pregunta lo hace, ¿eh? No, por favor, hablo yo mucho. Miren, como en cualquier empresa hay dos indicadores clave. Uno es cuantitativo, el EBITDA. ¿Han oído hablar del EBITDA? Es un término financiero de anglosajón que no tiene, bueno, no tiene realmente nada imitable a lo que es aplicable a nuestra contabilidad general, salvo que al GOP, algo parecido al GOP, al Gross Operating Profit, pero realmente no lo es. El EBITDA básicamente son los beneficios antes de intereses, tasas, depreciación y amortización, todo lo que es el inmovilizado material, inmaterial, todo eso es lo que liquidez genera el negocio, ¿no? Básicamente, es un dato, un indicador imprescindible, no solo en nuestro negocio, sino también en el hotelero, por ejemplo. Negocio hotelero, miren, la parte de EBITDA es fundamental, que es un indicador evidentemente económico, cuantitativo, compuesto porque es una ratio y es un indicador duro, no depende de la opinión de nadie, como es el caso de la satisfacción. Oye, para ti te puede gustar más o menos, te puede parecer más o menos caro, al final sacas medias y tienes una idea. Y evidentemente hay otro indicador, que es la satisfacción del pasajero. ¿Tiene el mismo peso en nuestro sector esos dos indicadores con respecto a lo que es, por ejemplo, el sector hotelero, que es un poco el que ustedes están viviendo o quieren vivir, no sé, lo que pretendan hacer en el futuro? Pues no es 50-50, 60-40 para nosotros. Más importante es la rentabilidad, pero también queremos tener al pasaje contento. ¿Cómo medimos la satisfacción del pasajero? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos varios medios, son los que nos dicen por dónde vamos bien, por dónde vamos mal, nuestras oportunidades de mejora. Hay uno que está normalizado, y cuando es normalizado está extendido a todo el territorio europeo, que son las encuestas AQS. No sé si alguien le ha hecho alguna vez una encuesta de estas en el aeropuerto cuando viajan. Es una persona que se acerca y él le entrega un documento y usted lo cumplimenta. Y ahí valoran todos los servicios del aeropuerto. Airport Quality Service, AQS. Así nos mide AENA la satisfacción que encuentra el pasajero cuando acude a la restauración. En este momento nosotros explotamos todo el aeropuerto de Gran Canaria, pero en el futuro vamos a compartir las unidades con otros 2 operadores más. A partir de ahí será muy difícil que pueda identificar las oportunidades de mejora de una unidad en concreto, sino de todas las unidades del aeropuerto. Eso es un hándicap. Después tenemos otra manera de medirla, pero son internas. Encuestas que nosotros ofrecemos a los clientes, que nos digan lo que opinan, con una especie de soportes pequeñitos, donde entra en la página web. Siempre hay que premiar al pasajero, porque la gente no tiene tiempo de estar cumplimentando cosas, y los premiamos con alguna cosa, alguna tablet, alguna cosilla, algún obsequio, para animarlos a que nos dé su opinión. Y en tercer lugar están las marcas. Si tú trabajas con Burger, o trabajas con Starbucks, o trabajas con Oliris, o Panaya, o cualquiera de las marcas que operan en el aeropuerto, ellos nos hacen auditorías, pero muchas de ellas son de clientes incógnitos, pasajeros que llegan y te valoran. Después lo único que tienen que hacer es enviarle el ticket a la central y ellos lo que hacen es premiarles abonándole el importe del ticket, ¿no? O sea, recibimos por distintas fuentes, recibimos información de lo que opina el pasajero. En general, ¿cuál es la opinión? Yo he estado en 3 aeropuertos y siempre es igual. La relación calidad-precio es el indicador que menos valora el pasajero en general. No solo en Canarias, Península, cualquier país del mundo. Algunos te lo valoran en un 3 y otros te lo valoran en un 4. O sea, puede ser el mismo producto dependiendo si le preguntas a un canario o le preguntas a un escandinavo.
¿En qué te basas para valorar ese tipo de cosas? En esa experiencia que tú tienes en ese momento y en otras experiencias anteriores. Si tú en Noruega te gastas 4,5 € una botella de 75 centilitros de Evian y aquí te gastas 2,60, pues no le parecerá tan caro, evidentemente, ¿no? En función de esas expectativas creadas con las experiencias, pues te valoran. Por lo tanto, a nivel cuantitativo, este es el indicador último que nos da información de cómo va el negocio, y a nivel cualitativo, pues la opinión del pasajero. Cuadro de mando, que el cuadro de mando al final es la herramienta clave para nosotros gestionar el negocio. ¿Conocen lo que es un cuadro de mando? Entiendo, ¿verdad? Pues el cuadro de mando nosotros lo revisamos, dependiendo del indicador, diariamente, semanalmente, mensualmente, ¿no? Acuérdense que todas las empresas cotizadas, pues esto tienen que estar dando explicaciones. Tú tienes tu corporativa en Madrid, pero a su vez tienen la central en el Reino Unido, y ellos están recibiendo el feedback constante de los centros, de las centrales de cada uno de los países. Analizando los indicadores te van pidiendo información. Miren, el GOP, esto es todo, evidentemente lo pueden mirar, no son reales, son cifras bastante más bajas de las reales, ¿no? Pues miren, la facturación de una unidad, el presupuesto, la desviación, los ajustes, todo está hecho, no forma parte de un documento del sistema. Les voy a llevar a cosas que les pueden de alguna manera interesar. El ticket medio es un indicador clave en los aeropuertos. Hay muchos negocios, pero en el aeropuerto muchísimo más. ¿Cuál es el ticket medio que tiene cada una de las unidades? ¿Vale? ¿Cuánto se gasta de media una persona que accede a una unidad a consumir? Fíjense que hablamos ticket medio, no sabemos nunca el número de personas que van a consumir. En un aeropuerto es muy difícil, salvo que sea un servicio a la carta y el camarero o la persona que está al frente del servicio, cuando vaya a emitir la factura, diga, eran 3 personas en la mesa. No lo puede sacar por el número de bocadillos, no tiene mucho sentido porque puede haber una variación. Lo sacamos por ticket. Y después lo relacionamos con el total pasajero, que es un dato importante e interesante. Pasajeros, es un dato evidente, ¿no? Nosotros queremos saber cuántos pasajeros hay en ese periodo, cuántos pasajeros han salido por el aeropuerto, cuántos pasajeros han cogido aviones y han salido, porque ese es el dato que nos permite conocer nuestros niveles de penetración o frecuentación, penetración en la unidad, número de pasajeros que se acercan a la unidad, mejor dicho, número de transacciones que se emiten por unidad. La relacionamos con el total pasajero y sacamos un indicador que se llama penetración. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? 266,46, que de cada 1000 pasajeros, 266,46 han ido a consumir a esa unidad. Vale. No son realmente pasajeros, sino transacciones. Nosotros lo que hacemos, por tener una media, que depende de la temporada del año, pues evidentemente agosto y diciembre no es igual que el resto del año, porque se viaja más en familia, multiplicamos por 1,5, que es la media que estimamos que en este aeropuerto hay. Por lo tanto, para que se haga una idea, de cada 1000 pasajeros, las nacionalidades que más y mejor frecuentan son los escandinavos y los ingleses. Los alemanes un poco menos, así, y los canarios bastante menos. En las unidades de pasaje canario, no solo por una cuestión es básico que vayas a tardar 30 minutos en desplazarte a cualquier otra isla a la hora de consumir, pues está moviéndose entre un 11 y un 12% del total pasaje, es decir, los niveles de impacto son bajísimos. En cambio, en zona internacional y con pasajeros escandinavos, te puedes disparar a 270, 280 transacciones por cada 1000 pasajeros. Estamos hablando ya de más de 600 pasajeros consumiendo de cada 1000. Es un dato bastante interesante. Sí. Y con respecto a esas unidades que acabas de comentar en zona internacional, antes de control y después de control, sí. ¿Cuáles tienen mayor penetración? O sea, ¿lo consume más el cliente? Después de pasar los filtros, claramente. La zona anterior, hay unidades que en todos los aeropuertos hay unidades que pierden dinero, es decir, que no cubres tu gasto, no, todas las unidades son rentables. Es como el ibérico, tú compras la pata de jamón ibérico porque quieres un buen jamón, no lo quieres deshuesado y plastificado, ¿no? Eso no es lo más adecuado. Pues compra un ibérico bueno, de calidad, un 5J, te tienes que quedar con el huesito. Y al huesito nos quedamos todas las empresas que vamos a concurso. Hay unidades que dan pérdidas y otras que dan
buenos beneficios. Para que se hagan una idea de lo que decía Juan Carlos, en zona tierra es mucho más difícil obtener un ticket medio interesante que en zona aire o zona restringida. Y no es lo mismo estar en zona regional que en zona internacional. Pero es que eso lo sabe, lógicamente, AENA, y cuando salen a concurso te dicen cuál es el mínimo garantizado para cada una de ellas. Es lógico, ¿no? Bueno. Evidentemente el coste laboral, fundamental, ¿no? Fíjense cómo... El sector hotelero, los costes primarios, aunque en los últimos años la productividad ha mejorado muchísimo, aquí hay algunos directores de hotel, ha mejorado muchísimo. Estamos hablando de que nosotros tenemos unos niveles de coste primario bastante inferiores al sector hotelero. ¿El sector hotelero cuánto está moviéndose más o menos, Miguel? Pero en torno a un 50%, 55% mínimo entre materia prima y... Por ahí, ¿no? Claro, tengan en cuenta que una parte de los ingresos no tiene repercusión sobre el consumo. Claro, que son la parte hotelera, la parte de hospedaje. Pero la restauración sí, el consumo sube mucho los ratios. Es impensable que un hotel tenga la relación entre materia prima consumida y materia prima facturada esté con estos niveles. Es impensable, ¿no? Eso, ni hay restaurantes independientes en la calle que tengan esos niveles, salvo aquellos que están localizados y con unos precios excesivamente altos. Lo normal es que te muevas ahí entre 28, 30, 32, 33, 35. Es lo normal. ¿Entiendes lo que quiero decir? Quiero decir que en lo normal los aeropuertos, de que cada 100 euros que ingresas, materia prima consumida sean 22,37 euros de cada 100 euros que ingresa. En cambio, en el sector hotelero ese ratio es muchísimo más alto. Si lo relacionamos con las ventas de restauración de los hoteles, si lo relacionamos con un restaurante independiente, una restauración pública a pie de calle, la relación entre consumido y facturado está 30, 32, 33, depende del nivel de negocio y el tipo de negocio. ¿Lo entienden? ¿Me dicen sí o no? Dígame que sí. Comida y bebida, sí. Nosotros movemos en torno al 38 en la alimentación, que hay que diferenciar también si hablamos de establecimientos con todo incluido, con pocos servicios a la carta, y entre un 28 y un 32 la parte de vida, también todos. Son ratios normales, ¿no? Para obtener además una buena rentabilidad, ¿no? Pero son negocios distintos. Aquí tenemos algo que no tiene nadie, que es esto de aquí. Esto. Y esto. Bueno, sí lo tienen. Este no lo tiene nadie, sino que no opera en el aeropuerto, y después están las regalías o los royalties, lo que pagamos nosotros a las marcas. Ahí hay una parte importante de la rentabilidad del negocio que se lleva Burger King, que se lleva McDonald's, que se lleva Starbucks, que se lleva Café Ritasa, que se lleva Oliris. Todas esas marcas absorben parte de tus ingresos. ¿Por qué? Porque te dan lo más importante que te pueden ofrecer, que es el know-how, los procesos, el producto. Hay marcas que te venden el producto. Starbucks quiere que todo el producto se lo compres a ellos. Todo el producto, los sándwiches plastificados, todo. Ahí también hay una parte de rentabilidad, ¿no? Si te vendo el producto, algo de rentabilidad hay. Y eso no está en las regalías, sino iría al consumo. Y el consumo, cuando trabajas con marcas, tiene un apartado que tiene mucho peso y que no tiene restauración independiente ni los hoteles, que es el transporte. Nosotros cuando compramos a las marcas y traemos el producto de Holanda o traemos el producto de Península, porque a veces las marcas tienen acuerdos con centro de producción de la península, todo ese transporte forma parte del consumo y por lo tanto dificulta aún más obtener la rentabilidad deseada. ¿Vale? Si vienen productos de Suecia porque tu marca es sueca, pues evidentemente tienes un coste del transporte, no solo el coste del género, sino ponerte el producto en el aeropuerto. Bueno, y esto es un cuadro de mando tipo. Aquí está la parte cualitativa, las encuestas SQ, las encuestas internas, los SIOP Audit que les comentaba antes, y hay un tema que no podemos obviar, que es el clima laboral. Hay que medir, que nosotros hacemos una vez al año el clima laboral, cuál es el nivel de satisfacción de los operarios del aeropuerto. Nuestras plantillas tienen una media de antigüedad bastante elevada en los aeropuertos. Dense en cuenta que cada vez que entra un operador nuevo, el personal indefinido es subrogado. Y hay empleados que llevan más de 40 años operando, trabajando en el aeropuerto, con distintas empresas. Vale. Bueno, estos son algunos de los indicadores que les he comentado. Este es muy interesante, ¿eh? El número, lo que es la penetración de pasajeros, que lo que hace es medir sobre el total de transacciones, o sea, relaciona el total de transacciones con el total de pasajeros. Y nos dice qué impacto tiene
cada una de las unidades la penetración en función del número de pasajeros que tengamos en cada momento. Antes les decía 238, pues de cada 1000 pasajeros emitimos 238 transacciones. ¿Vale? Si estamos en zona internacional, crece ese dato; si estamos en zona regional, disminuye. Es un dato que obtenemos diariamente, daily. Es un dato que hay que medir diariamente. ¿Qué ha pasado? A veces que, oye, que te han cerrado la unidad una hora antes. El efecto está ahí. Las comparativas siempre con el año anterior, con el presupuesto, el budget, y con el forecast. ¿Saben lo que es el forecast? Que es la previsión. Cuando tú arrancas, tienes vas adaptando tu presupuesto a la realidad que en cada momento hay. Es una corrección del presupuesto. Eso es muy habitual en el sector hotelero. Es decir, tú partes con un presupuesto. Nosotros somos una empresa anglosajona, empezamos a operar el 1 de octubre y terminamos el 30 de septiembre. La mayor parte de las empresas en este país empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pues el 1 de enero ya tú ya llevas más de un mes o 2 meses con tus presupuestos ya cerrados, en base a una realidad concreta. Pero es que en marzo pasa cualquier cosa, a favor o en contra, y ahí es donde entra a jugar el forecast. Oye, las cosas van mejor de lo previsto, tu presupuesto de ingreso, que era 5 millones de euros para el mes de abril, sube a 5.200.000 euros, porque tus ocupaciones van mejor de lo previsto. Ese es el forecast. Y el presupuesto es inamovible, el que tú has creado antes de comenzar el ejercicio. Este dato en los aeropuertos es fundamental. Hay una obra, evidentemente, si hay una obra en una zona determinada, pierdes penetración en esa zona, pero la ganas en otras, porque el pasajero se desvía. Otro indicador clave, el de productividad. Fíjense en este. Las ventas por hora trabajada. Porque es para nosotros fundamental las horas trabajadas, porque para cualquier empresa. Nosotros, la formación, obviamente. Las bajas temporales, obviamente. El absentismo. Y las horas sindicales las rescatamos, las sacamos de las horas totales. Nos interesa tener un dato mucho más preciso que todo eso. Yo no puedo meter las horas sindicales en un aeropuerto que tenemos 2 liberados sindicales y 9 empleados con horas sindicales toda la semana. Estamos hablando de más de 160 horas. Imagínense el efecto que puede tener sobre 4 o 5 mil horas de una semana, 160. Entonces las retraemos para tener un dato mucho más preciso. Y relacionamos las ventas de cada una de las unidades con las horas reales trabajadas. ¿Vale? Otro indicador interesante. El de las tickets o facturas entre las horas trabajadas. ¿Cuántas transacciones se generan por unidad? ¿Cuántos tickets genera cada unidad? Eso es un dato también muy interesante. Ahí está, ahí juega un papel determinante el qué. Pues evidentemente el concepto, no es lo mismo un Burger King que un grab and go. El Burger King tarda un poquito más. Oye, pide, mete pantalla, recoge. Siempre tardas un poco más. El número de transacciones que un empleado en una hora puede generar en un Burger King es muy inferior al que tú puedes generar en una unidad donde el cliente coge el bocadillo y se dirige a la caja. Eso es mucho más mecánico. Bueno, ambos indicadores los revisamos a diario y las comparativas. Aquí aparece una comparativa más. Last month. El mes anterior, el último año, el presupuesto y la revisión del presupuesto. ¿Ok? Mucho lío, ¿no? Y después tenemos el coste medio por hora trabajada. ¿Cuál es el coste medio por hora trabajada? ¿Qué nos cuesta cada empleado por hora trabajada? Hacemos media. Tenemos un indicador, nosotros por ejemplo, coste laboral te lo da evidentemente la administración. Oye, este mes pasado de octubre, pues nuestros costes laborales fueron de X euros. ¿Cuántas horas se trabajaron? Restándoles todas las que yo les decía antes, las sindicales, las horas de absentismo, etcétera. Pues lo relacionamos y nos da una ratio. En nuestro sector nos mueve en torno a un 19 algo euros la hora. ¿Vale? No es un dato bajo. Hay otros sectores donde lo tienen por encima, ¿no? Y después tenemos el consumo. El consumo es un indicador clave en cualquier establecimiento de restauración. Aquí no lo es menos.
Nosotros el consumo determinamos relacionando la materia prima consumida con las ventas generadas. Pero es que vamos y damos un paso más allá. Todo, como les decía antes, los aeropuertos está normalizado, todo está metido en las TPVs, todo con su ficha técnica, todo tiene un estudio de rendimiento, todo, absolutamente todo, no una parte, o funciona bien o mal. La parte, muy difícil de gestionar esto en muchas empresas. Nosotros comparamos mensualmente nuestro consumo teórico con el consumo real. ¿Qué es el consumo teórico? El que nos da el sistema. Si todo está en las TPV, cada vez que hace un movimiento de artículo en un almacén principal a un almacén periférico lo traspasa, no solo físicamente, sino también virtualmente. Si todo eso funciona correctamente, lo comparas al final cuando haces tu inventario físico. Comparas lo que tienes que tener, que es lo que te dice el sistema, con lo que tienes. Y ahí es cuando aparecen, pues siempre hay alguna desviación. Pues esa desviación la tenemos, se lleva de una manera bastante rigurosa, por debajo del 1%. Y no todas las empresas pueden decir eso, ¿no? Si ustedes reflexionan respecto a lo que yo les digo, estamos hablando de que las posibilidades de desviaciones por debajo del 1%, por encima del 1% son las más habituales. Después de precios medios, que esto es muy evidente, que son las ventas totales entre el número de transacciones, notal, ticket medio por unidad, dependiendo del tipo de unidad, de qué se oferta, del ánimo de venta del personal, a que van, cuando van al aeropuerto les ofrecen de todo. Agua, ay, no se quiere llevar esto y... Perfect Partner se llama eso. Si te pides un café con leche te ofrecen un croissant. Bueno, siempre existe ese tipo de estrategia para intentar incrementar el ticket medio. Bueno, quizás ha sido un poco técnico algunas partes. Me gustaría conocer vuestra impresión y si quieren hacer alguna pregunta, estoy encantado de intentar